Entonces vamos a resolver unos problemas en la clase de hoy. Bueno, vamos a tocar el tema de las distribuciones continuas. Ya hemos trabajado con distribuciones discretas de carga. Entonces vamos a calcular, en este caso, momentos para una distribución continua. Este es un problema del libro, el problema número 8. Tenemos una esfera de radio A que posee una densidad superficial de carga en coordenadas esféricas, dada por esta expresión que ustedes ven, phi sub 0 coseno de teta, donde phi sub 0 es una constante. Bueno, el origen se encuentra en el centro de la esfera y vamos a calcular el momento monopolar y P. Recuerden que ahora en adelante, verán, cuando hablemos de multipolos, cuando ustedes vean Q, esto representa un momento monopolar, que es carga, es la suma de la carga. Y P representa el momento dipolar. Entonces vamos a calcular esos dos momentos. No me están pidiendo potencial, ¿verdad? Si me pidieran el potencial, yo tendría que calcular el término monopolar y el término dipolar, pero en este caso no voy a calcular potencial, únicamente los momentos. Lo que tenemos es una esfera que tiene carga en la superficie. El origen de coordenadas se encuentra en el centro. En el hemisferio norte de la esfera tenemos carga positiva y en el hemisferio sur carga negativa. La carga va variando. Como ustedes ven, la densidad varía con el coseno. Esto en coordenadas esféricas. Significa que cuando θ vale 0 en el polo norte de la esfera, la densidad es máxima. Aquí hay más cantidad de carga positiva. Cuando me voy acercando al ecuador de la esfera, al centro de la esfera, coseno, el ángulo θ vale pi medio, ¿verdad? Y el coseno de pi medios es 0. Entonces, aquí en el ecuador de la esfera no existe carga. Y cuando voy de pi medios hasta pi, lo mismo, la carga va aumentando y en pi se vuelve máxima, pero negativa. Eso es por el coseno de θ, ¿verdad? Porque va variando conforme a ese ángulo. Bueno, entonces vamos a calcular el momento monopolar. Hacer este cálculo del momento monopolar es muy fácil porque lo que tenemos que hacer es sumar la carga, solo que en este caso tenemos que hacer una integral, ¿verdad? Porque es una distribución continua. Entonces, vamos a tener que utilizar la integral para encontrar el momento monopolar. Aquí no hay nada nuevo para nosotros, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es integrar la carga usando la definición de densidad superficial. Sustituyo aquí la densidad y la integro en la superficie de la esfera. Entonces, la densidad es esto. El diferencial de área en coordenadas esféricas sería r cuadrado, seno de θ, d de θ, d de phi. Aquí el θ es primado, ¿verdad? También. Y vamos a integrar en toda la superficie de dicha esfera. Entonces, este es mi diferencial de área. R', en este caso el R' vale A, porque la integral es en toda la superficie de la esfera, donde R vale A. Lo que es constante sale del integrando. Vamos a integrar aquí en θ y phi. Tenemos una integral de seno de θ por coseno de θ. Y la integral en phi es 2pi. Esta integral es muy sencilla, simple se resuelve con un cambio de variable, ¿verdad? U igual a coseno de θ. D de u es igual a menos seno de θ por d de θ. De manera que la integral me queda así. Sería u por menos d de u. Los límites cambian porque cuando θ vale 0, u vale, coseno de 0 es 1, u vale 1. Y cuando θ vale pi, coseno de pi vale menos 1. Bueno, entonces aquí me queda la integral que tengo que resolver. Bastante fácil. Hago este cambio, ¿verdad? Para poder eliminar este signo menos de acá, le doy vuelta a los límites de integración, ¿verdad? Pongo de menos 1 a 1 en vez de 1 a menos 1 para poder quitar este menos, porque el intervalo es simétrico. Resuelvo la integral y tengo esto. Bien, entonces
al evaluar, resulta que esto es cero. El momento monopolar es cero. Aquí no hay nada de qué sorprenderse, ¿verdad? El momento monopolar es cero, pero era de esperarse. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón era un resultado esperado? Porque si ustedes ven la distribución de carga, esta distribución de carga es como que tuviese un dipolo. Porque en el hemisferio norte hay carga positiva y en el hemisferio sur carga negativa, o sea que la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa, de manera que al sumar esas dos cargas, la positiva más la negativa tiene que dar cero, ¿verdad? Entonces no es casualidad de que el momento monopolar sea cero. Bueno, ahora tenemos que calcular el momento dipolar. También lo tenemos que hacer mediante integración. En este caso, vamos a integrar también en la superficie de la esfera, pero la diferencia es que en la integral aparece un vector R. Recuerden que la fórmula para el momento dipolar es carga por el vector de posición R. Entonces, en este caso, la carga la estoy escribiendo en función de la densidad, ¿verdad? Y la estoy integrando en toda la superficie multiplicada por el vector R. ¿Quién es R'? Es un vector que localiza la carga, un elemento de carga en este caso. Entonces, vamos a resolver prácticamente la misma integral, solo que en este caso vamos a incluir el vector R', que localiza un elemento de la superficie de la esfera. R sería A en la dirección de R, unitario. Aquí es R' en realidad, R'. Es este R que va aquí. El diferencial de área es el mismo, solo que aquí tenemos que tener cuidado en algo. A la hora de resolver esta integral, no tenemos que olvidar cambiar el vector R unitario a coordenadas cartesianas. ¿Por qué razón? Porque el diferencial de área depende de teta y phi. Y R unitario depende de teta y phi de forma implícita. Por eso es necesario que hagamos ese cambio de coordenadas. O sea que voy a tener que hacer tres integrales, ¿verdad? En X, en Y y en Z. Pero siempre integrando en coordenadas esféricas. Entonces, vamos a ver. Vamos a integrar en la superficie de la esfera. Aquí tenemos el vector R, R', que es esto. A es el radio de la esfera. Este R unitario lo sustituyo por todo esto que ustedes ven acá. Entonces, en realidad son tres integraciones, ¿verdad? Una componente X, Y y Z del momento dipolar. Veamos la componente X. Componente X. ¿Qué es todo esto? Vamos a integrar en teta y phi. Pueden ver ustedes de que en teta tengo un coseno de teta por seno cuadrado de teta por coseno de phi. Simplificado, vamos a ver. Fíjense en algo interesante acá. Para no tener que hacer tanto trabajo, digamos que es fácil ver que esto se va a hacer cero si hacemos primero la integral en phi. Porque en phi vamos a integrar un coseno de phi de 0 a 2pi. Al integrar el coseno de phi de 0 a 2pi, esto se anula. Se hace 0, de manera que la componente X es 0. Y ya no tenemos que seguir aquí. La componente X del momento dipolar es 0. Veamos ahora qué pasa con la componente Y. Para la componente Y tengo esta integral. Tengo coseno de teta, seno por seno de teta, o sea, sería un coseno de teta por seno cuadrado de teta por seno de phi. Entonces ahora también debemos integrar primero en phi para ver qué sucede, ¿verdad? Porque es la integral más fácil de hacer. Seno de phi, d de phi. Al integrar seno de phi, d de phi, de 0 a 2pi, resulta que también esto se anula. De manera que la componente X y Y son 0. Entonces la única componente que queda es la componente Z.
esta componente sí no es tan obvio, ¿verdad? Que se va a hacer 0, porque aquí, como ven ustedes, el integrando solo depende de teta, no depende de phi. Entonces, tenemos que resolver la integral. En phi, la integral da 2pi. En phi, tenemos 2pi. Pero tenemos que hacer esta integración en teta. Coseno cuadrado de teta, seno de teta. Esto lo podemos hacer con un cambio de variable. No es nada difícil hacerlo, ¿verdad? Esto lo podemos hacer fácilmente con un cambio variable. El cambio sería u coseno de teta, ¿verdad? Es el cambio más conveniente. U coseno de teta. De manera que el d de u es menos seno de teta. Y el cambio quedaría así. Sería u al cuadrado por menos d de u. Los límites cambian. Sería de 1 hasta menos 1. Resuelvo esta integral. Aquí siempre se acostumbra a hacer este cambio, ¿verdad? En los límites de integración para quitar este signo menos. Eso se acostumbra cuando el intervalo es simétrico. Hacemos la integración y esto da igual a 2 tercios. Como ven, esta integral no se hace 0. Aquí me queda 1 más 1. Esto es 2 tercios. De manera que el momento, la componente z del momento dipolar es igual a esto. 4 tercios de pi al cubo por phi sub 0. Ese es el momento. Apunta en la dirección de z, positivo, apunta hacia arriba. Tiene bastante lógica esto, porque como ustedes vieron en la figura, aquí tenemos una representación. Miren, si quieren dibujar el vector de momento dipolar, el momento dipolar siempre va a apuntar de lo negativo a lo positivo. Como les decía, esta esfera con carga superficial es equivalente a tener un dipolo. Es como que tuviese yo una carga negativa y una carga positiva. Y el momento va a apuntar hacia arriba, de lo negativo a lo positivo. O sea que los dos resultados que obtuvimos son bastante lógicos, ¿verdad? Con lo que uno podía esperar. Y el momento monopolar es 0. Vamos a ver. Si el momento monopolar nos dio 0, eso significa que el momento dipolar es independiente del origen, ¿verdad? El origen del sistema en este problema se encuentra en el centro de la esfera. Pero el origen podría estar en cualquier punto. Hay infinidad de puntos, ¿verdad? El origen podría estar situado en cualquier punto y el momento dipolar siempre va a ser esto. Este momento dipolar que yo obtuve aquí es único porque el momento monopolar es 0. Acuérdense bien, ¿verdad? De la regla, ¿verdad? Cuando el momento monopolar es 0, el momento dipolar es independiente de la elección del origen. Entonces este momento dipolar es único en este caso. Bien, no sé si tienen preguntas hasta acá. Bueno, ahora nosotros debemos expresar el potencial escalar. Esto no lo pide el problema, ¿verdad? Pero si nosotros lo queremos hacer, como lo que me piden a mí son momentos, con los momentos lo que uno hace es calcular potencial. El desarrollo del potencial en una serie de potencia, en una serie es esto. Como ven ustedes, la serie es infinita. En el primer término del potencial aparece el momento monopolar. En el segundo aparece el momento dipolar. En el tercero el momento cuadripolar. Pero el momento cuadripolar lo ignoramos, ¿verdad? No es que es 0, no es 0, simplemente lo ignoramos. El momento monopolar es 0. O sea que en este caso solo tendría que escribir el momento dipolar. El momento monopolar es 0. El momento dipolar es esto. De manera que si yo quiero escribir el potencial para esta esfera, entonces sustituyo aquí el momento dipolar, hago el producto punto con el vector R unitario y lo divido entre esto. ¿Quién es R aquí? R es la distancia del centro de la esfera
al punto de campo. No vayan a confundir este R no lo confundan con el R que aparece en el momento dipolar, ¿verdad? Este R que ustedes ven aquí es un R primado. Las coordenadas de P están primadas. Todos los momentos, monopolar, dipolar, todo lo que tiene que ver con los momentos está primado, porque depende de la carga fuente. Ahora, en el potencial, en el desarrollo del potencial, este R que aparece en el denominador, todos estos R's pertenecen al punto de campo, no están primados. O sea que cuando ustedes van a calcular el campo eléctrico a partir del potencial, ustedes van a derivar con respecto a este R. No van a derivar los momentos dipolares ni monopolar, sino que van a derivar con respecto a R. Entonces acá tengo el producto punto de Z con R, hago ese producto punto, paso Z coordenadas esféricas, hago este producto y esto me da coseno de teta. Entonces sustituyo aquí en el producto punto Z.R, sustituyo coseno de teta. Y lo divido entre esto. Aquí ya está simplificado, ¿verdad? Entonces el potencial eléctrico para esa esfera en un punto arbitrario R. Fíjense bien, el punto de campo aquí no estamos haciendo referencia a un punto de campo específico. Esto queda arbitrario. Este R es un punto cualquiera del espacio. Es un punto cualquiera. Ahora bien, vamos a ver. Lo podemos expresar así para que quede mejor, ¿verdad? De una manera mejor lo podemos escribir así, para que quede más estético. ¿Por qué razón se escribe así? Porque el potencial está en coordenadas esféricas. Aquí se puede ver que el potencial depende de teta y depende de R. De las dos coordenadas esféricas, menos de phi. Entonces, vamos a ver. Este potencial que yo obtuve en un punto R será un potencial correcto este. ¿Será un valor correcto para el potencial o no? ¿Qué piensan? Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Este potencial que yo tengo aquí será un potencial exacto en el punto R, en un punto P, a una distancia R del origen. ¿Qué defecto tiene esto? Vamos a ver qué problema tenemos aquí con este potencial. Habría que encontrar R. Bueno, no habría que encontrar R porque R quedaría expresado así de manera arbitraria. R es válido para cualquier punto del espacio. Este potencial tiene un problema que no es un potencial exacto, es una aproximación. Es una aproximación no muy buena, ¿verdad? ¿Por qué razón no es tan buena? Porque fíjense que en el potencial tiene infinitos términos y nosotros solo estamos agarrando uno, el segundo término, que es el que corresponde al momento dipolar. ¿Qué pasa con los demás términos? No son cero, ¿verdad? El término cuadripolar no es cero. Entonces, esto es una aproximación al potencial. Si yo quiero un valor más exacto, tendría que calcular los demás términos. Entonces, esta solo es una buena aproximación, digámoslo así. Ahora, fíjense bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si a mí
me pidieran obtener un valor para el potencial, un error, digamos, un porcentaje. Ahí tendríamos que aplicar un criterio que se utiliza mucho en cálculos de laboratorio, que se llama el error relativo, el error absoluto. En algún problema que vamos a hacer más adelante vamos a tocar ese tema de cómo calcular errores, porque aquí nosotros tenemos una gran cantidad de error al hacer este cálculo. No es un potencial exacto. Fíjense bien lo interesante. En el capítulo 5, ¿cómo calculaban los potenciales ustedes? Lo calculaban con la fórmula directa. Si a mí en este ejercicio me hubiesen dicho, calcule el potencial en un punto de campo con la integral directa, el potencial me hubiese dado un valor exacto. Pero en este caso, cuando uno hace la expansión del potencial en multipolos, la única manera de tener un potencial exacto es calcular todos los potenciales, ¿verdad? Y eso es imposible porque hay infinitos. Entonces lo que uno hace cuando tiene este desarrollo en serie es únicamente encontrar valores aproximados, solo que son muy buenas las aproximaciones, ¿verdad? Porque en este caso el momento monopolar es 0. El momento más importante es el dipolar. Y el cuadripolar no es 0, pero va a ser muy pequeño. De manera que el término más importante en toda esta serie es el término dipolar. No sé si me explico, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Ahora, fíjense, si yo tengo un potencial, yo puedo calcular el campo eléctrico. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar esta ecuación. El gradiente del potencial, el negativo del gradiente es el campo eléctrico. Entonces, bueno, eso lo pueden hacer en su casa como tarea, ¿verdad? Porque el problema no pide hacer esto. Si ustedes quieren, pueden hacer esto, hacer el gradiente de phi. ¿Qué van a hacer para calcular el gradiente de phi? Aplicar el operador laplaciano, quiero decir, el operador del, no es el operador laplaciano, es del. El operador del en coordenadas esféricas a la función phi. ¿Qué van a derivar? Van a derivar con respecto a θ y con respecto a r. Acuérdense que cuando uno obtiene campo eléctrico, uno deriva con respecto a las coordenadas del punto de campo, que no están primadas. Las coordenadas del punto de campo nunca están primadas. Las que están primadas son las coordenadas del punto fuente. ¿Quién es la fuente? Es la carga, ¿verdad? Los momentos están primados. El momento dipolar, el monopolar, el cuadripolar, todos los momentos están en función de coordenadas primadas porque dependen de la carga. Pero el punto de campo no está primado. Aquí θ y r no están primados, o sea que van a derivar con respecto a r y θ. Bueno, entonces este sería el problema. Vamos a aprovechar de continuar, vamos a seguir, vamos a abordar otros ejercicios. Hay ejercicios muy interesantes, ¿verdad? Con respecto a este tema, problemas complejos, problemas fáciles. Vamos a ver este ejercicio que es del libro también, es el problema número 3 del libro. En este problema vamos a hacer una aproximación. Aquí tenemos una distribución discreta de carga. Lo que tenemos es un dipolo físico. Suponga que las cargas de la figura 8.3, que son esta es la figura 8.3 del libro, es un dipolo separado por una distancia L. Se encuentran sobre el eje Z. Vamos a colocar este dipolo sobre el eje Z. Con el origen en medio de las dos cargas. En el inciso A vamos a calcular el potencial exacto para un punto de campo sobre el eje Z. Fíjense bien, ¿a qué se refiere esto del potencial exacto? Cuando me dicen potencial exacto, se refieren a que calculemos el potencial usando el método tradicional, el método del capítulo 5. Calcular el potencial con la fórmula directa, en lugar de hacerlo en términos de los momentos, ¿verdad?
Luego vamos a averiguar lo siguiente. ¿Qué tan grande debe ser Z para que pueda aproximar el potencial exacto sobre el eje Z mediante un término dipolar con un grado de exactitud del 1%? Y después, ¿qué tan grande debe ser Z para que se pueda encontrar, sería aquí, para que se pueda encontrar la componente Z del campo sobre el eje Z mediante la expresión dipolar con una exactitud de 1%? El problema aquí parece un poco confuso, ¿verdad? La forma en que está redactado. Tal vez si ustedes lo leen por primera vez, tal vez no van a encontrar, no le van a encontrar sentido, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en algunos problemas, ¿verdad? Porque la forma en que están traducidos tal vez no es la mejor, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es encontrar primero el potencial exacto. Para este dipolo. El dipolo está aquí en medio. Vamos a tomar un punto de campo en el eje Z positivo y vamos a calcular el valor del potencial. Esta parte es bastante sencilla, porque lo que vamos a hacer aquí es aplicar la fórmula para potencial. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que el potencial es carga entre 4pi épsilon por R, pero R de posición relativa, no R minúscula. Entonces aquí yo tengo este dipolo, la carga negativa debajo y la carga positiva arriba. El punto de campo es este punto rojo que ven aquí. Aquí es donde voy a calcular el potencial. Entonces, como aquí tengo dos cargas puntuales, voy a hacer superposición. Voy a sumar los dos potenciales de estas cargas en el punto P, en este punto rojo, y los voy a sumar. Aquí voy a hacer un paréntesis acá para explicarles este cálculo de una mejor manera, para que entiendan mejor este cálculo. Vamos a ver. En el problema 8.3, yo tengo un dipolo, ¿verdad? El momento dipolar es la suma de la carga por R. Entonces lo que tenemos aquí en este caso es que el dipolo lo colocamos en el eje Z. Le ponemos un nombre a la carga 1, la carga 2. El punto de campo P está sobre el eje Z positivo a una distancia Z del origen. La separación entre las dos. Entonces lo que voy a hacer yo es como lo que hacíamos en el capítulo 5. Encontrar los vectores de posición para la carga 1 y la carga 2 con respecto al origen. El origen ya está dado. Entonces, desde este origen localizamos la carga 1 y la carga 2 con su vector de posición primado. Recuerden que los vectores que van a las cargas fuente están primados. R1 primado, que localiza la carga 1, es menos L medios en la dirección de Z. Y el vector R, que localiza el punto de campo, va del origen hasta el punto P. Ese vector es Z en la dirección Z. Para la carga 2, el vector que localiza la carga 2 es L medios en Z positivo. Y el vector de campo no cambia. Es el mismo. Entonces ahora escribo los vectores de posición relativa, R1 y R2. Haciendo esta resta. En ambos casos, diferentes. Z más L medios y aquí Z menos L medios en la dirección de Z. La magnitud de estos dos vectores es Z más L medios y Z menos L medios. La magnitud no es otra cosa más que la distancia de la carga al punto de campo. Como ustedes ven, R1, la carga 1, que es la negativa, la distancia de la carga 1 al punto de campo es Z más L medios. Y la distancia de la carga 2 al punto de campo es Z menos L medios. Bueno, aquí no hay nada extraño, aquí todo está bien, ¿verdad? Estamos haciendo cálculos del capítulo 5. Entonces ahora usamos la fórmula del potencial. Esta fórmula que ven aquí es la del potencial para calcularlo de manera tradicional. Es el cálculo directo. Aquí no hay aproximaciones. Este es un potencial exacto.
Es un potencial exacto. Como ven ustedes, aquí aparece el vector de posición relativa R. Entonces, hago la suma. Carga 1, carga 2. Sustituyo. ¿Quién es la carga 1? Es menos Q. ¿Quién es la carga 2? Más Q. Con su respectivo vector R1 y R2. Eso es todo, ¿verdad? Ahora simplificamos, hacemos la suma. Podemos factorizar aquí Q, porque la magnitud de la carga es la misma. Factorizamos la carga. Hacemos esta suma. Simplificamos. Al simplificar, me queda esto, miren, se cancela el Z. L medios más L medios es L. Me queda Q por L entre esto. Esto se puede simplificar más porque aquí lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Z cuadrado menos L cuadrado entre 4 es igual a esto. Una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, para poder simplificar aún más esto, recuerden que la magnitud del momento dipolar es Q por L, la carga por la distancia que la separa. La distancia que separa las cargas es L. Entonces, lo que está en el numerador es justamente magnitud, ¿verdad? Solo magnitud. Q por L. Entonces, en vez de escribir Q por L, puedo escribir P. No hay ningún problema. Entonces, jóvenes, este es un potencial exacto. ¿Por qué exacto? Porque aquí no estamos aproximando términos. Cuando ustedes desarrollan esto en una serie de potencias, cada término de la serie es un valor aproximado del potencial. Mientras que aquí no estamos desarrollando en serie. Aquí lo estamos calculando de un solo, ¿no? Con la expresión que me da el potencial exacto. Entonces, en el inciso A, esto era lo que me pedían, calcular el potencial exacto. Y lo puedo escribir en función de P, del momento dipolar. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Este cálculo que está hecho acá es lo mismo que yo hice. Solo que yo lo hice, lo desarrollé de una manera más explícita, ¿verdad? Aquí hay un montón de partes que no las hacemos, entonces llegamos al mismo resultado. Miren. El potencial exacto en este punto de campo es P magnitud entre 4pi epsilon z cuadrado menos L cuadrado entre 4. Bueno, entonces, fíjense bien ahora, en el inciso B, lo que me piden es qué tan grande debe ser Z, o sea, la distancia al punto de campo, qué tan grande tiene que ser para que se pueda aproximar el potencial exacto sobre el eje Z mediante un término dipolar con un grado de exactitud de 1. O sea, traduciendo esto y en otras palabras más simples, ¿qué tan grande tiene que ser la distancia al punto de campo para que la aproximación dipolar tenga un grado de exactitud de 1%? ¿De acuerdo? Un grado de exactitud de 1%. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer acá. Ya calculamos el potencial exacto. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el término dipolar del potencial escalar. Y luego vamos a calcular el porcentaje, ¿verdad? Entonces, aproximamos nuestro dipolo situado en el origen. O sea, el dipolo está aquí, ¿verdad? Situado acá. El momento monopolar es 0, ¿verdad? Porque la suma de las dos cargas es 0, de manera que el momento dipolar es el más importante aquí. Entonces, el potencial dipolar ya está dado, ¿verdad? Por esta expresión. Aquí no tenemos que hacer más cálculos. Esto ya lo tenemos. Yo lo expliqué en la clase anterior. El potencial dipolar es P.R unitario, por si lo quieren revisar en sus notas. Al hacer el desarrollo, P.R unitario es P coseno de teta. O sea, lo que me refiero es
El producto punto de P con R unitario, aplicando la definición, es P magnitud por R magnitud, pero la magnitud de R unitario es 1, de manera que me queda P por coseno de teta, entre 4 pi epsilon R cuadrado. Este es el término del potencial dipolar. Entonces, fíjense bien, como el punto de campo se encuentra en el eje Z, aquí el punto de campo P que ustedes ven está en un punto arbitrario, ¿verdad? Pero si este punto lo ponemos sobre el eje Z, teta vale 0. Coseno de 0 es 1. De manera que me queda P y R es Z. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es comparar esta ecuación con la anterior. Fíjense bien, este es el potencial dipolar. Y este que obtuve aquí es el potencial exacto. ¿Qué diferencia ven ustedes aquí? Este es el potencial exacto. Y este es el potencial dipolar. ¿Qué diferencias podemos ver? La resta del L al cuadrado entre un cuarto. Sí, ¿verdad? En el denominador, como usted dice, en el denominador del potencial exacto tenemos una resta, z cuadrado menos L cuadrado entre 4. De manera que vamos a ver la única diferencia en el denominador. ¿Cómo es entonces el potencial exacto con respecto al potencial dipolar? ¿Es mayor o menor? El denominador del potencial exacto, como hay una resta, es menor. El denominador es menor. Mientras que el denominador del potencial dipolar es mayor, porque no le estamos restando nada a z cuadrado. Entonces, si el denominador es menor, el potencial es más grande. Lógicamente, ¿verdad? El potencial exacto tiene que ser mayor que el potencial dipolar. ¿Por qué tiene que ser mayor? Porque recuerden que el potencial exacto es como que yo haya hecho la suma de los infinitos términos, ¿verdad? Cuando ustedes hacen el desarrollo multipolar, ustedes hacen una suma de términos, de infinitos términos. Cada término de esa suma es un pedacito nada más. Entonces, el término dipolar es solo un término de los infinitos términos. Entonces, lógicamente, el potencial exacto abarca todos los términos. Va a ser más grande, ¿verdad? Entonces, el potencial exacto es mayor, siempre va a ser mayor que cualquier término individual del potencial, del desarrollo del potencial. No sé si me explico. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a ver, aquí también necesito explicar esto de otra manera. Aquí tenemos que hacer un cálculo de errores, porque lo que me están pidiendo es aproximar el potencial dipolar con un grado de exactitud del 1%. Entonces vamos a recordar algo de laboratorio. El error absoluto se calcula restando el valor real menos el valor aproximado. Entre valor absoluto, ¿verdad? Valor real menos valor aproximado. Y el error relativo, que en este caso es el que necesito, es el error absoluto entre el valor real, o sea, valor real menos valor aproximado entre valor real. Entonces yo voy a dividir el error absoluto entre el valor real y lo voy a multiplicar por 100 para que me quede porcentaje. Porque esto lo voy a igualar al 1%. ¿Por qué lo estoy igualando al 1%? Porque el problema me dice, ¿cuál es el valor de z para que el error sea del 1%? No sé si ustedes pueden interpretar eso, jóvenes. O sea, cuando me dicen, ¿qué tan grande tiene que ser z para que la aproximación dipolar tenga un error de 1%? O sea, a lo que se refiere el problema es que la aproximación tiene que ser muy buena, ¿verdad? Porque si el error es de 1%, significa que la aproximación es bastante buena.
De manera que el valor de Z tiene que ser un valor bien especial, ¿verdad? Para que el error sea de 1%. No sé si todos logran comprender esa parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer una resta. Fíjense bien, porcentaje de error acá. El delta aquí significa la resta, el potencial exacto menos el potencial dipolar. Entre el potencial exacto, multiplicado por 100, y esto lo igualo al 1%. El potencial exacto es el valor real. El valor real. O potencial exacto, de las dos maneras le podemos llamar. Le resto el potencial dipolar, que es este. La aproximación dipolar. Y lo divido entre el potencial exacto. Lo multiplico por 100. Entonces, sustituyo en esta ecuación el potencial exacto menos el potencial dipolar entre el potencial exacto. Este 100 lo pasamos a dividir acá al lado derecho. Fíjense bien, aquí 100 no es porcentaje, acá 1 es porcentaje, es por ciento. Entonces, en vez de escribir un porcentaje, lo podemos escribir como una fracción, ¿verdad? Pasamos el 100 acá a dividir, me queda 1 entre 100. Y ahora, en esta ecuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar para Z. Lo que ando buscando yo es Z. De manera que, al despejar para Z, hacemos esta simplificación acá. Y tratamos de factorizar, ¿verdad? Z y despejarlo. Esto es pura álgebra, esto es pura álgebra. Lo pueden hacer ahí en su casa, en su cuaderno. Ajá. Entonces, estas cosas, cada quien tiene su estilo. Ustedes lo pueden hacer a su manera porque esto es álgebra. Entonces, el propósito es despejar Z. Aquí se hace álgebra, se factoriza Z. 100 entre 99 menos 1 me da esto, 1 entre 99. Y en el lado derecho tengo L cuadrado entre 4. De manera que voy a obtener un valor para Z, que es este. Me quedo con el valor, con un valor nada más, ¿verdad? Porque aquí voy a tener dos raíces, ¿verdad? Nos quedamos con un valor positivo, ¿verdad? Porque en realidad es una magnitud lo que me están pidiendo. Entonces, al despejar para Z, obtenemos este valor. O sea, el error será menor que 1% si Z es igual a 5 por L. Si es igual a 5 por L. Aquí lo estamos aproximando porque la raíz de 24.75 no es exactamente 5, ¿verdad? Pero se puede redondear. De manera que Z tiene que ser aproximadamente igual a 5 veces L para que el error sea de 1%. O sea, para que la aproximación sea bastante buena. No sé si me explico. Y entre más grande sea Z, jóvenes, entre más grande sea Z, mejor va a ser la aproximación. Entre más grande sea el valor de Z, con el término dipolar basta para que tengamos el potencial exacto. No sé si queda claro. Fíjense bien, o sea, L es la separación entre las dos cargas y Z es la distancia del origen al punto de campo. La distancia del origen al punto de campo es Z y Z tiene que ser igual a 5 veces L para que el error sea de 1%. O sea, para que el potencial exacto y el potencial dipolar sean prácticamente iguales, ¿verdad? Porque un error de 1% es muy pequeño. Entonces, eso era lo que teníamos que calcular. No sé si tienen preguntas o comentarios. Bueno, en el inciso C, básicamente vamos a hacer lo mismo, pero para el campo eléctrico. Me están diciendo qué tan grande tiene que ser Z para que el campo eléctrico se pueda aproximar, aquí es aproximar, sobre el eje Z mediante la expresión dipolar, con un error de 1%, una exactitud de 1%.
Hacemos lo mismo, calculamos el campo eléctrico exacto y calculamos el campo eléctrico dipolar. Fíjense bien. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Como ya calculamos el potencial exacto, con ese potencial exacto usted puede obtener el campo eléctrico exacto, aplicando el gradiente. O si lo quieren hacer de forma directa, también lo pueden hacer. Lo importante aquí es obtener este campo. Este es el campo eléctrico exacto en el punto P. En el punto de campo P, este es el potencial exacto. Lo escribo en función del momento dipolar. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense bien, váyanse a la clase, a las notas de la clase. En la clase vimos esto. El campo eléctrico para un dipolo tiene dos componentes, una componente R y una teta. El campo eléctrico de un dipolo es esto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí yo? Agarrar esto, el campo eléctrico de un dipolo, y hacer teta igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy usando coordenadas esféricas. Este es un dipolo, miren. Este es un dipolo ficticio, ¿verdad? Porque aquí solo está la flecha. El punto de campo yace sobre el eje Z, de manera que teta vale 0. Si hacemos teta igual a 0 aquí, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. De manera que el campo solo tiene componente en R, pero en este caso R es Z. Entonces el campo eléctrico, la aproximación dipolar para el campo eléctrico es esto. ¿De dónde sale esto? De esta ecuación, con teta igual a 0 y R igual a Z. ¿De acuerdo? De aquí pasamos acá, haciendo teta igual a 0 y R igual a Z. Este es el potencial, quiero decir, el campo eléctrico aproximado. Y este es el campo eléctrico exacto. ¿Cómo obtener este campo eléctrico? Lo que pueden hacer es aplicarle el gradiente a esto, ¿verdad? Campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Le aplican a esto el gradiente y tienen el campo eléctrico exacto. Eso ya lo han hecho muchas veces, ¿no? Entonces, vamos a repetir lo mismo. Hacemos este cálculo aquí de error relativo se llama esto. Restamos el campo eléctrico exacto menos el campo eléctrico aproximado entre el campo eléctrico exacto y lo multiplicamos por 100. Y esto lo igualamos a 1% porque queremos que este error sea de 1%. Después de hacer el álgebra aquí, después de hacer todo esto, el álgebra, pura álgebra, llegamos a esto, Z al despejar para Z, obtenemos que Z tiene que valer 7.06 por L, o sea, Z tiene que ser 7 veces mayor que L para que el campo eléctrico tenga un error de 1%. Bien, no sé si tienen preguntas, dudas. Esto, fíjense bien, esto que está aquí, este dibujo representa las superficies equipotenciales y las líneas de campo eléctrico. Las líneas punteadas son el campo eléctrico y las líneas sólidas son superficies equipotenciales. Para un dipolo, el dipolo apunta de la carga negativa a la positiva. Aquí, fíjense bien, este es un dipolo físico y aquí es un dipolo ficticio. Pero el campo es el mismo, ¿verdad? El campo y la superficie son las mismas. Aquí estamos encontrando el potencial y el campo eléctrico en un punto sobre el eje Z nada más. Aquí el punto de campo, como ven, queda arbitrario. Aquí en la figura, ¿ven? Este punto de campo P está en un punto arbitrario. Pero aquí en el problema, el punto de campo tiene que estar sobre el eje Z. De manera que teta vale 0 en el eje Z. Por eso es que solo nos quedamos con la componente R. La componente en teta desaparece, porque el seno de 0 es 0.
Bueno, ustedes dirán, ¿de dónde sale eso? Eso lo vimos en la clase, ¿verdad? Eso lo expliqué en la clase. Si nos vamos a las clases anteriores, ahí estudiamos el término dipolar. Este término lo estudiamos, ¿verdad? Este es un dipolo, miren. Este es el potencial dipolar. P.R entre R cuadrado. Pero esta R no es R mayúscula, ¿verdad? Es R minúscula, es la distancia al punto de campo. Cuando uno hace el producto punto P.R, queda esto, P coseno de teta entre esto. Después, uno puede encontrar el campo eléctrico. Uno puede encontrar el campo eléctrico aplicando el gradiente. Menos el gradiente del potencial, ¿verdad? Derivo con respecto a R, derivo con respecto a teta y derivo con respecto a phi. La derivada con respecto a phi es 0 porque el término no depende de phi. Aquí lo que estoy haciendo, jóvenes, es aplicando el gradiente en coordenadas esféricas. Después de hacer estas derivaciones, llegamos a esto. Estas son las expresiones que ustedes ven en el problema, ¿ven? Por si se preguntan, por si ustedes se preguntan de dónde salen, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá. Esto sería todo por la clase de hoy.